pasa que la gente... Seguimos aquí en la radio, seguimos en la 91.9, en la FM de la ciudad de Villa del Rosario. Seguimos con el programa La Mañana Entre Todos, junto a todos ustedes, transmitiendo también por internet en www.covinter.com.ar. Tengo visitas aquí en la radio y es un día muy, pero muy especial. Es un 27 de enero del 2012 y la ciudad de Villa del Rosario está cumpliendo 217 años. Y nosotros queríamos charlar con una persona que conoce mucho de historia de nuestra villa, que caminó mucho las calles de nuestra ciudad. Por eso la tengo aquí en mi mesa de trabajo a Charito Sueldo, que se llegó por aquí por la radio para charlar un ratito. Muy buenos días, Charo. Buenos días, Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Charo, queríamos charlar un ratito con usted porque hoy es un día muy especial para Villa del Rosario, los 217 años de la ciudad de Villa del Rosario, Charo. Así es, simplemente me siento muy triste porque el día 27 no se ha acordado de Villa del Rosario, se acordaron el 26, pero no el 27. Y los días de celebración deben ser el día justo de esa fecha, no el día que les convenga al comercio o a la gente para ir a tomar mate o irse al campo. Se festeja, y aquí la iglesia debió ser la primera. Me duele decirlo, pero tiene que ser así. Tendría que haber sido la primera en invitar a una misa, a un Te Deum, porque Villa del Rosario fue fruto de la iglesia. La iglesia luchó mucho para que se fundara la villa, junto con los católicos que la secundaron en todos sus aspectos, tanto económicos como naturales o físicos. Hay que recordar quién fue don Lindolfo Ferreira, quiénes fueron los Funes, quiénes fueron... Es decir, toda aquella gente que... No ponerlo en una placa para que lo lea alguien que lo alcance a ver, sino recordarlo permanentemente, haber hecho un programa de 6, 7 días o 3 días para hablar sobre Villa del Rosario. Sí. Es la forma de que el pueblo quiera a su lugar cuando se lo conoce. Si vos no conoces una cosa, ¿cómo la vas a querer? Exactamente. Si la ignoras. Sí, señora. Entonces la ignorancia es el fruto de todos los males. Conocer lo que no se debe conocer y dejar de conocer lo que es básico, que el ser humano lo conozca, sus orígenes, sus raíces. Charito, siempre estuviste muy compenetrada con el tema de la historia de Villa, de su gente, ¿no? Sí, posiblemente es una herencia. No es un mérito mío el haber adquirido esta inclinación. Los Luque, como los Ferreira, como los Álvarez, han sido muy inclinados hacia las creencias, sean apostólicos, católicos, romanos o no lo fuesen, si se decepcionaron y salieron de ella. Pero la iglesia y te diré los antecedentes de Villa del Rosario, si vos ves las placas o ves algún libro, son Ferreira Luque, Álvarez Ferreira, Fernández Luque, Funes, antecedentes de familia muy, muy criolla. Y muy descendiente posiblemente de Andalucía. Yo recibí un escudo de Chile, que no supe quién me lo mandó, con los orígenes de un pueblo andaluz totalmente. ¿Me entiendes? Dice, sus armas en campo de azur, un león rampante de oro y coronado de lo mismo, que lleva en sus manos una estrella de oro. Eso es un símbolo muy andaluz. Y yo debo haber salido muy andaluza. Porque primero que me ha gustado mucho leer, conocer la historia, tratar a la gente. Si me ha sido posible ayudarla bien. Materialmente quizás no, pero espiritualmente sí. Creando las instituciones que la protejan, que las cobijen, que ellos se inclinen por eso. Dice, el diccionario heráldico de Atenas, España, es un centro heráldico de Chile, cuya dirección es Merced 839, local 12, Santiago de Chile, y me lo enviaron anónimamente, dice, para Charo, en Villa del Rosario, Córdoba. No supe a quién agradecérselo. Mira vos, no supe, porque es toda la dirección que tuve, llegó por correo y bueno, me fue entregado. Menos mal que en el correo me conocían, porque es Charo, en correo.
Debe ser la única Charo en Villa, ¿no? Por ahora que ando afuera, sí. Sí. Las otras ya están encajonadas o están adentro de la puerta. Charito, mucha gente caminó las calles de la villa en estos 217 años. ¿Cuánta gente pasó por nuestra villa, ¿no? Porque este pueblo se refundó aquí en Villa Rosel. Ya existía antecedente en los ranchos que se llamó San José, que sí, la municipalidad restauró aquello, pero tampoco se historió. Así se hicieron todos los actos por encima de la historia. Es decir, que a mí ahí estando en San José con la señora que nos atiende, no, si me atiende a mí, me preguntaban, ¿y quiénes lo fundan? ¿Quiénes vinieron acá primero? Y bueno, yo con mi afonía y sin micrófono era poco lo que podía, después no me podía interferir los actos que estaban haciéndose oficialmente. Pero pudieron haber hecho 3, 4 días antes buscando gente, como lo hacen ustedes ahora, aunque yo ya no sirvo mucho, pero tengo antecedentes, los puedo ceder. En el museo también los hay, porque el señor que financió todos los gastos de los 200 años, que es el señor Pavón, Ricardo Pavón, que él costeó todos los gastos que hubo para imprimir este libro y para trabajar y andar. Bueno, a él no se le agradeció nunca a Ricardo Pavón. Yo de aquí le doy las gracias a Ricardo Pavón en nombre propio y en nombre de aquella comisión que trabajó y me secundó porque no fui sola. Fueron muchos, unos ya están sepultados, otros están anónimos, ocultos. Y a Ricardo Pavón, que fue quien lo financió esto. Si nosotros no hubiéramos podido hacer nada sin un peso. Al no ser que lo resucitáramos a don Lindor, que hacía las cosas, se endeudaba y después salía a pedir. Claro, para pagar las deudas. Para pagar las deudas. Sí. Y aún así también a don Lindor lo criticaron y lo denunciaron al arzobispado. Yo estuve en el arzobispado buscando antecedentes de Villa Rosario y encontré una carta que le escribía él al obispo de aquel entonces. El obispo lo había observado por los gastos y las deudas, que personas malignas, porque si no daban, no acusen, si no dan ellos son los primeros acusados, habían denunciado al monseñor Lindor de que estaba muy empeñado y que daba vergüenza las deudas por todos lados. Entonces el arzobispo lo había llamado al orden, obispo en aquel entonces, lo había llamado al orden diciéndole que si no reducía los gastos, si no ajustaba su conducta, lamentablemente iba a tener que relevarlo. Entonces hay una carta con un manchón de tinta que le sacó la tinta hasta la fecha y arriba, en la cual le dice que si él va a hacer oídos sordos a los reclamos de la parroquia, por la cual él se obliga a salir a pedir, pero que él hace obra y después la paga, y después la cobra para poderla pagar. Si no la cobro, no la pago. Y no preciso que usted me quite el cargo. Yo nomás cuando vea que no voy a poderla pagar, voy a colgar la sotana en un clavo ahí en la entrada de la iglesia y me voy a ir a mi casa porque tengo caballo y sulky. Esa es la respuesta de monseñor Lindor al obispo de aquel entonces. Así fue la respuesta. Charo, ¿y qué cosas más o menos hizo en ese tiempo? Bueno, monseñor Lindor, teníamos una capillita que se había hecho allá donde está... donde estuvo el IPEC. Sí. Ahí había una capillita con frente para el oeste. Ajá, frente para la plaza. Esa capillita se hizo casi en 20 o 30 años, porque se empezó en 1795, cuando se dimensionaron, se dimensionó la tierra, se dividió en locales, se proveyó de títulos habilitantes a quienes invitaron a venir, porque ya estaban los ranchos. Ajá. Allá estaban los ranchos habitados por tribus que habían venido, sanavirones, que eran indios civilizados totalmente, dice la historia, desnaturalizados. Es decir, que habían perdido la naturalidad de ser el indio agresivo. Eran indios desnaturalizados, quiere decir ya civilizados, pero vivían a la antigua, en ranchitos de adobe que ellos construían con paja que les brindaba la naturaleza. Había mucho yuyo blando porque era costa de río, había mucho pajonal en lo más alto. Entonces ellos, con su inteligencia, su capacidad, copiando a algún antecesor,
habían hecho una cantidad de ranchitos, ¿me entiendes? De techo de paja y las paredes de adobe, yuyos y alfarjillas que cortaban con madera. Sí. Entonces eso se llamó Los Ranchos. Ahí existía un asentamiento indígena propio de los comechingones, propio de los anavirones, que eran indios que habían bajado de la sierra, siguiendo el cauce del río. Es decir, no el río abajo, sino el río arriba. Sí, sí. Es decir, siguiendo el cauce del río, se asentaron ahí porque vieron propicia la tierra para cultivar lo que ellos comían, que no era más que el maíz y el zapallo y la caza de animales salvajes, que los había mucho porque había montes cerca, claro. Montes fáciles de penetrar, no eran montes de algarrobales como era en Santiago del Estero, porque no era clima propicio. Claro. Es muy húmedo este clima para el algarrobo. Me estás hablando de 1700... De 1795. Sí. Y antes de eso, porque ese asentamiento ha estado antes del 95. Sí. El 95 se bendice el solar ahí al frente de la plaza y se diagrama cuál va a ser el predio de la población. Y se lotea, esto va a ser para capilla, esto va a ser para policía, esto va a ser para alcaldía. Bueno, ahí se define. Y todos los que se anotaron para recibir solares fueron convocados. Sí. Muchos se resistieron a venir, no quisieron abandonar aquello. No, aquello era de ellos, pero eran tierras de la colonia española. No eran propietarios, eran tierras tomadas. Había propietarios, sí, pero estaban más aquí, como eran los Ferreira y eran los Fernández, que tenían propiedades adquiridas. Sí. Los Ferreira era de la calle del puente, digo yo, porque sí, nunca me acuerdo. La Jerónimo. La Jerónimo. Para el lado del oeste, sí. Eran propietarios los Ferreira. Ajá. Ya eran propietarios. Entonces, el dueño, en ese instante que se convocaron para repartir los solares, para pedir lo que tenían de más, no pudieron venir ellos por ninguno de los representantes por enfermedad, pero después donaron, se presentaron y donaron. ¿Entendés? Por eso se hizo el puente de ese lado, porque todo eso fue donado por ellos, por sus descendientes, que era don Pedro Eneluque, que la casa de don Pedro Eneluque está en la calle Colón, donde vive Tabordita. Sí. Bueno, esa casa ha sido de los ascendientes, ha sido de los Luque. El monseñor hizo el puente carretero, ¿no? El monseñor él fue el que gestionó mucho para hacer el puente, como gestionó para hacer las aguas corrientes, como gestionó para traer el primer ferrocarril. El ferrocarril, el primero llegó un 26 de noviembre de 1890 y pico. Creo que también lo gestionó mi abuelo, don Sisto Sueldo. El día que se hace cargo don Sisto, mi abuelo, sí, es el día que se cae la cúpula de la iglesia. Ah, ese día fue, ¿eh? Claro, mi abuelo se hace cargo el 2 de enero, tenía para hacerse cargo el 30 de diciembre. Sí. ¿Entendés? Pero por razones de clima, de lluvia, de torrenciales lluvias, se posterga para los primeros días de enero porque era el 31 de diciembre. Claro. Y resulta que se cayó la cúpula de la iglesia a las 12 del día. Oh. Entonces también se postergó la asunción al mando de mi abuelo, que se hizo cargo el 2 de diciembre, el 2 de enero, pero ya te digo, del 95. Todos esos gestionaron el ferrocarril, gestionaron las aguas corrientes, gestionaron la estación ferroviaria. Fueron gente que se debió recordar. Trajeron los colegios, la Sayano y el Adoratrices también. Monseñor Lindor trajo las hermanas adoratrices y trajo los hermanos de la Salle, sí. ¿Me entendés? Consiguió por menos de las direcciones de las escuelas que la Escuela Nacional Sobremonte no fuese mixta. En aquel entonces la Escuela Nacional era la única escuela nacional en la provincia que no era mixta. Ajá. Todas son mixtas, las escuelas nacionales son mixtas, varón y mujer. Esta no era mixta, por gestión de Monseñor Lindor y las sucesivas directoras de colegio que accedían al pedido del señor director, elevaban su pedido y su inquietud a las autoridades superiores y eran concedidas. Porque él era benefactor también de las escuelas, todo lo que fuese instrucción, fuera laica o fuera cristiana, él la promovía.
Si era laica, por lo menos sabían leer y escribir y hacer las cuentas hasta que entraba la prédica. Claro. La prédica cristiana. Tampoco combatió los otros cultos, no fue muy suave, que digamos. Tampoco no fue muy suave, tuvo enfrentamiento con los otros cultos, porque como todo hombre fanático, Sí. tiene que tener su error. El fanatismo es un error de conducta, demasiado fuerte en su criterio, en su forma de ser. Yo creo que yo también he sido bastante fanática en mi tiempo, ya los años, 90 años pesan. 90 ya. 90 y pico. Son poquitos, Charo. El pico no lo quiero decir, pero es 90 y pico. Yo creo que soy como la patria, nacido el 9 de julio, tengo que haber gritado muy fuerte independencia. Sí, seguro. Sí, seguro. Así que te digo, este Lindor Ferreira es un gran, como lo fue, o como lo sigue siendo, el cura Brochero. Lo que pasa que aquella gente de Arroyito y tras la sierra todavía son muy cerrados. A mí me tocó andar en Mina Clavero, que fui la que abrí el turismo en Mina Clavero, porque no iba nadie a Mina Clavero, pero a mí se me ocurrió ir un día de Córdoba. Y bueno, el ministro me prestó un auto chico, me dio chofer, me dio un ómnibus chico capaz de andar en la sierra. Y me fui a Mina Clavero sin saber a dónde nos íbamos a alojar. Y bueno, la municipalidad me dio alojamiento, me puso en un hotel que tenía los dormitorios cruzando el río, había que cruzar el río a pie, mirando para abajo el agua y teniendo miedo, yo por cierto, porque tenía miedo de pisar la piedra que se me hundiese, Claro. que se me van a hundir las piedras de milenaria, pero yo tenía miedo que con el peso mío se hundiesen las piedras. Pensaba que el peso de 50 kilos podía hundir. Bueno, en Mina Clavero apareció después de que hicimos nosotros todo el turismo, porque me daban los ómnibus, me daban la radio, pero yo tenía que dejar escrito en la municipalidad qué es lo que era Mina Clavero, qué había encontrado, el museo de Osen, el dique, quién lo había hecho, supieron por mí quién había hecho el dique, le pusieron la placa. Entonces te podés imaginar que hay que andar para sembrar. Sí. Yo sembré sin saber que sembraba sin máquina, pero yo hablaba. Iba y decía, ¿por qué es esto? Y por qué preguntaba, eso no sabemos, pregúntele, ¿y a dónde vive fulano? Ya lo vamos a llevar. Y bueno, me llevaban. Y preguntabas todo vos. Y preguntaba todo. Claro. Y después el hotelero me decía, nosotros pagamos el taxi, bueno, y síganlo debiendo, yo se lo sigo debiendo hasta que pueda pagarlo. Y no, hice lo de Don Lindor, no lo pagué nunca. No lo pagué nunca, pero bueno, cada mesa tenía su banderita y tenía un escritito a máquina, Claro. que tenía una máquina portátil que ya la regalé. Entonces escribía a máquina qué es lo que había hecho ayer, Claro. a dónde fui ayer. Entonces todos los comensales cuando se sentaban a la mesa veían que había un escrito. Así que ha sido así esto, así que esto es así. ¿Quién lo escribió? Y yo, entonces me pagaban el postre, me daban una botella de vino, Claro. me pagaban el taxi. Pero yo iba con la gente que había llevado del Sindicato de Empleados Públicos. Estaban todos en condiciones como yo. Nada más que algunos tenían más plata y más vergüenza y pagaban. Pero Claro. yo ni tenía ninguna de las dos. Charo, me acordaba días pasados de Cosquín, que tuviste también en los primeros Cosquín, Y claro, sí, los primeros cosquines. que me contaste. Y no me puedo acordar de aquel muchacho locutor que nos llevaba en auto. ¿No te acordás? No me acuerdo el apellido del locutor, que fue el autor de aquí, Cosquín Capital. Pero no fui solamente yo la dadivosa. Había un muchacho pariente mío que era casado, Valenzuela de apellido, casado con una hermana de don Tomasito Álvarez, el dueño del coche taxi. Sí. Esa señora era prima hermana de mi madre, porque yo después de muerto don Silverio supe que el don Silverio era hermano de mi abuelita. Ajá. Y yo supe después que se murió cuando hice aquel cochero de plaza. Escribí aquel cochero de plaza sin saber que había sido tío abuelo mío. Oh, mira vos. Porque entonces eran los parientes del padre nomás los que corrían. Los parientes de la madre, si no estaban muy cerca, no se sabe. Pero don Silverio, que fue prácticamente el que traía los diarios de la estación en el tren de las 10, y que nosotros los recibíamos ahí en un almacén Doña Otilia, donde está la Pantera,
Sí. chiquito con mi hermano. Yo soy nací en el 21 y el diario era en el año 30, después de la Revolución. Ajá. Bueno, don Silverio con todo miedo traía los diarios de La Voz del Interior, el diario no sé cuánto, Democracia y El Intransigente, y los dejaba ahí en lo de doña Otilia, que era el almacenero. Sí. Venía don Vaca y ahí sacaban sus diarios, cada uno su paquete de diarios. Y don Silverio nos dejaba subir de nuevo al coche, porque todos los diarios de aquella vereda del frente Sí. los bajaba mi hermano. Ajá. Ya murió, el Chicho le decíamos, tenía 1 año. Entonces don Silverio daba todos los diarios de la vereda del frente. Que el primero era don David Ferreira, después Pío Argüello, el doctor Argüello, y después seguía un almacenero que había en esa esquina donde está frente a la Pantera, haciendo esquina así, y a donde está la clínica, Sí. estaba el cura, era la casa parroquial, todo eso. Y Ahí estaba la casa parroquial. Ahí estaba todo lo que es Barraza. Ajá. Todo eso era la casa parroquial, con ese sitio baldío que está ahí, todo eso era casa parroquial. Ah, mira vos. Ahí vivía don Lindor. Entonces ahí toda esa esquina, hasta la de Castellano, ese chale grande y esta otra, todo eso repartía mi hermano. Don Silverio le daba los diarios que tenía que echar. Que tenía que, y a sí. mí me daba todos los de esta otra vereda porque era más chica, tenía 1 año menos. Y yo los repartía todos los diarios. Y después nos volvíamos a subir al auto de él por aquí cerca de esta casa. Nos subíamos al coche de él y nos bajamos en la esquina, le llevamos a don Jorge Raca, que era el último, y el padre Galió, que vivía al lado de don Jorge Raca. Eran los últimos vecinos que había. Y de ahí nos veníamos a la esquina de Gómez, y él doblaba para las hermanas y nos daba esas pastillitas de eucalipto que nos Sí. servía para la garganta. Sí. Y bueno, si nos servía bien y si no, bueno, mal no nos hizo. A lo mejor esta afonía que yo tengo, el exceso de pastillas. El exceso Por de ser aquello. canillista. Sí, era canillista, yo fui canillista. Y debía haber escrito, yo fui canillista. Claro. Porque don No, Sil- no, bueno, pero estás a tiempo, podés escribir todavía. Que esta mano quebrada que no responde mucho. Ah, pero dictale a alguien que te lo escriba, Charo. Ya llegaré hasta la máquina de escribir. La llegaré a la máquina de escribir. Así que esa ha sido la vida que hemos hecho los chicos de entonces, eran las grandes inquietudes. Y ahí entramos con el diario Papá, que siempre, el diario El Día y el Intransigente. Sí. Los principios no tocaban, ni siquiera se juntaban con el Papá. Los principios no nos tocaban. Ah, ¿no? No vayan a contaminarme. Los contaminaban. Y El diario yo- Los Principios. Los diarios principios no sé, eran muy fanáticos acá. Los principios de don Amancio Rodríguez, don Isabel Rodríguez, el cura Ferreira, el cura Lindor, Víctor Luque, que todavía no estaba, pero ahí vivían las tías de él, las solteras tías de él que después se iban a Rosario. Pero en el verano la pasaban todas allá donde vive Víctor. No era la casa como es ahora, era una casa grande con la casa del lado. Sí. Y ahí vivían todos los Luques. Ah, mira vos. La voz del interior no estaba en ese tiempo, Charo, ¿a qué? Y no salía mucho a la campaña. No salía mucho. No salía mucho. Salía el diario El Día y el Intransigente. Ajá. El Intransigente era más liberal, más bravo. El diario El Día era muy sereno. Mira vos, ¿no? Muy sereno, muy ubicado. No atacaba a nadie, no ofendía tampoco. Y a mí me hacía subir para la cama y ahí sentada en cluquilla leía el diario El Día, diario independiente de las mañanas. Y seguía, lea bien, tenía que leer bien aunque no sabía leer. Ah, pero aprendías. Lo aprendí, sí. Aprendiste a Aprendí leer. con los títulos. Después te fuiste de maestra. Y, si no, y Estudiaste cuando, de maestra. cuando fui a primer inferior leía de corrido. Claro, imagínate Pero vos. fue gracias al diario El Día. Como era cortito el nombre Día, yo decía sin tartamudear, porque no había sílabas para separar. Claro, no había sílabas, No había entonces sílabas. no tartamudeabas. Así que sí, fue mi enseñanza, fue el diario El Día. Mira vos. ¿Y como maestra cuánto tiempo estuviste, Charo? 16 años efectivos y mucha licencia, mucha separación de la escuela. Los Ajá. años bravos. ¿En qué colegio? ¿En qué En escuela? el Carrizal, en la escuela Manuel Belgrano. En el Manuel Belgrano de Prácticamente lo Carrizal. refundé, Ah, mira vos. porque hacía 14 años que estaba, pero no se conocía la escuela casi. La maestra era muy serena, muy tranquila, muy dominada por los vecinos. ¿Quién influía más? Bueno, allá iba. En Claro. cambio, a mí los vecinos no me influían nada más que para hacer el bien y progresar. Mira vos. Aunque- 16 años tuviste de maestra. 16 años. Corrido, Y mira. después me perdí la voz.
no se conocía la enfermedad de la alergia, el rechazo a la zona. Yo tengo alergia a la alfalfa y resulta que toda la escuela y toda la vecindad tenía alfalfa. Todo el mundo de alfalfa. Claro, tenía una alergia impresionante. Imagínate vos. Perdí la voz y ya fue un tratamiento sin... Eras muy jovencita en ese tiempo. ¿Cuántos años tenías? Yo entré a trabajar ahí tenía 19 años. Claro, eras chica, era muy jovencita. Cumplí los 20 en la escuela. Y después te fuiste a trabajar Y después a Córdoba. me fui a trabajar a Córdoba, entré en el comercio primero, en una industria de laminación de hierros y acero con exportación al extranjero. Y de ahí me buscaron para que fuera a una mueblería que se abrió ahí cerquita de mi casa, en la Avenida Patria, que yo vivía atrás del Hospital Córdoba, así que venía a pie ahí. Ahí lo conocí. ¿Cómo se llamaba ese bailarín folclórico que murió? Gran bailarín folclórico que venía acá, alto, grandote, que vivía ahí al lado de Ramón Nonato, no me acuerdo. El famoso bailarín folclórico que vino acá. Bueno, no me acuerdo. Y de ahí me buscaron después me buscó el fundador de los bancos cooperativos. Sí. Entré a trabajar con ellos en los bancos cooperativos y después de ahí me sacó la política. Ah, la política me sacó la política en la época de Don Justo y el doctor Ilia. Sí. Ya me invitaron ellos para hacer la campaña con el doctor Ilia. Ajá. Porque era muy porfiado y no obedecía a la familia y a mí me respetaban mucho en el comité, como era muy severa. Dice, la única que puede ir, que le va a obedecer, dice, es a Charito Sueldo. Porque la respeta, la quiere mucho, dice, y no la va a ofender haciendo el capricho que él hacía. Era tomar café y permanentemente tomando café. Mira vos. Y bueno, era muy duro de carácter. Ah, sí. Y los hijos no lo dominaban mucho y la señora ya cuando yo salí con él, ya la señora la llevaban en esos días a Norteamérica para operarla de un tumor en la cabeza. Y murió él se hizo cargo el 7 de julio de ese año y la señora murió el 4 de agosto. Uy, al poquito tiempo. Murió en Buenos Aires. Y en aquel entonces la ciencia, hoy operan de un tumor y seguís andando. Sí. Sales a cazar liebre también, pero entonces no. Parece que la ciencia no dio para tanto. No, en aquel hoy ya entonces estaba muy avanzado el asunto, ¿no? Sí, debe haber sido así. Pero el hijo médico me dijo a mí, creo que no. No había muchas posibilidades. Que no va a tener muchas posibilidades mi madre, pero hay que hacer hasta último. Y seguro. Acompáñelo a papá y cuídelo como si fuera su padre. Mira vos, ¿no? Charo, qué lindas historias, cuántas cosas, me dijo ¿no? Martín. Ahora el otro hermano era más callado, no transaba mucho con el padre, tampoco como el padre era desobediente. Ajá. ¿Me entendés? A él no le gustaba. En cambio, Martín era médico y sí. Conocía y contemplaba la situación de que el médico obliga al paciente, pero no se obliga a él. Claro. Y entonces Martín me decía, dice, tenga paciencia que también con papá, dice, aproveche que papá la quiere mucho. Mira vos, ¿no? Por todo lo que has pasado, Charo. Entonces me tocaba a mí con el doctor Kleiner, Reposo del Molle, andar, y el doctor Gamón, a veces María Teresa de Morini, la esposa del doctor Morini, acompañarlo a él. Y María Teresa lo retaba mucho. No le digo, no lo rete, que es peor, le digo, se pone más malo. Déjame que lo voy a manejar yo. Y así hacíamos. Pero era difícil manejarlo, muy difícil. Sí. Muy difícil. Charito, en este 27 de enero del 2012, en los 217 años de Villa, bueno, queríamos convocarte a vos, queríamos traerte un ratito a la radio para que charlaras un poquito de historia, para que nos contaras cosas, para que nos contaras, vos que anduviste tanto con el tema de la historia y de la Villa, que conocés tanto. Este libro que se le llamó Libro de Oro, sí, que lo escribimos a porrazo. Pero está muy bien hecho, ¿eh? Yo lo tengo, está muy bien sintetizado hecho. Y acá lo dice en su prólogo, la señora que lo escribió, que la esposa del doctor Valiente nos hizo el prólogo. Es verdad, hacer un libro de 20 páginas en 20 días. Claro. Es difícil resumir tantos años y no tener dónde consultarlos. Exacto. Porque en el arzobispado no había nada más que esa carta escrita
en un papel de seda que se usaba antes. No, no sacaron con el fotocopia, echaron, no les y permitieron. no teníamos plata. Ah, No teníamos, apenas a mí me llevaban los camioneros a Córdoba. mira vos. Andate que en el camión de fulano de tal, del Celso Rubiolo sale otro camión de fulano de tal. Y ahí íbamos sentados en la falda uno con el otro. Todos amontonados. Para no pagar boleto, porque no teníamos para pagar boleto para ir al arzobispado. Y en el arzobispado no había nadie, había una señorita de Altagracia, ¿me entiendes? Que posiblemente los padres de ella habían sido de Luque y habían sido pretendiente mío, Pásera. Ajá, también. Entonces esa señorita estaba en el arzobispado, pero de Monseñor Lindo no sabía ni que había existido. Ella claro. manejaba los libros y entregaba y anotaba, pero decirte puede buscar acá, no. Claro. No. Pero debe estar y alguien algún día, ojalá que alguien le saque una Ahora fotocopia, sí, porque eso existe después, todavía. Sí, después de que estuvo Monseñor Liendo, Ramón Amado Liendo, que donó muchas cosas, y él también me contaba muchas cosas, pero estaba en un hogar ahí en la calle Oncativo que era difícil llegar. Entonces, por suerte no estaban los anavirones en la calle Oncativo. Claro. Tenías que ir acompañada, no había luces cerca del mercado, era difícil. Claro, sí. Andar sola por ahí, por más que estuviera Ramón Amado Liendo. Y había chicos de la villa que me ayudaban, me acompañaban, pero lo mismo tenía miedo yo de Y ella. seguro. Yo vivía en Alto General Paz para venirme a la calle Oncativo. Claro. Así que era difícil salir. Ya a las 9 de la noche ya tenía que estar buscando el 111 que me dejaba casi en la puerta de casa, cerca del Hospital Córdoba. Mira yo vos, vivía claro. atrás del Hospital Córdoba. Cerquita allí. Así que te imaginas que no era fácil. No. Pero con todo, en aquel entonces debo haber tenido mucho coraje. Debo haber tenido mucho de Sanavirón. Sí, seguro. No, dicen que a mí me hicieron un estudio un señor que era empleado de los tribunales y me dijo, vos sos muy andaluz. Mira vos. Sos muy andaluz. Bueno, le digo, más vale así peor es que ella sido de otra raza, de andaluz me gusta. Ahora que me pongan freno blando, freno duro, o sea, no sé. Charito, ya te vamos a convocar en otra oportunidad para seguir charlando. Vos sabés que el tiempo en radio es tirano y Sí, a veces tenemos que correr para sí, poder yo te charlar. digo, mientras no me falle mucho la voz, yo puedo seguir viniendo, no tengo problema cuando ustedes me convocan, pero Bueno. merece Villa de Rosario hacer por lo menos 3 días de charlas, que el pueblo sepa que se va a charlar, para que escuchen. Para que conozcan la historia de la villa. Sí, conozca la historia de la villa, porque la gente joven de ahora, ¿me entiende? No sé si saben, si en las escuelas se les habla con los antecedentes. Y es como dijiste vos, no se puede querer algo que no se conoce. No se conoce. Charo. Yo, por ejemplo, no sabía que éramos descendientes realmente, que los indios ya existían acá, cristianizados, civilizados, pero habían venido del Tucumán, Claro. de aquellos indios bravos, que había 4.000 y pico de tribus entre las piedras, porque no había lugar para vivir en los valles calchaquíes. Por eso se peleaban, porque ya no tenían lugar para vivir. Claro. Y de allí fueron llevados a Quilmes, provincia de Buenos Aires, para que le ganaran terreno al río. Sí. Por eso se llama Quilmes. Es porque llevaron tribus indias Quilmes, de allá del Tucumán. Sí. Y acá trajeron otro poco. Pero ya existían aquí los españoles y los indios civilizados, que eran sanavirones, que Sí. se habían bajado de la sierra siguiendo el río. Mira vos. Y cuando encontraron lugar fértil, tierra fértil, churquis, yuyos, donde sembrar ellos y poder producir, se afincaron. Claro. Pero de allí ya existían los villeros ranchos cuando se funda Villa de Rosario. Qué Claro, lindo. y allá se invitaron que vinieran aquí. Pero ya existían, los ranchos existían. Nosotros lo que tenemos que celebrar es la fundación de este pueblo. Los ranchos no se tiene fecha. Claro, no se tiene No fecha. se tiene fecha, porque no se sabe cuándo se bajaron aquellos indios de allá. Se dice que fueron traídos por don Jerónimo Funes. Otros dicen no tiene nada que ver Funes, eso se bajaron siguiendo el curso del río. Bueno, de todas formas, el curso del río no nace en Tucumán. El curso del río vendría del lado de Mar Chiquita, son los sanavirones. Claro. Rodeando Mar Chiquita son los sanavirones, los comechingones después más abajo en la sierra. Y por las características físicas de pie grande, decían son los patagones, son los sanavirones porque tienen esta piel, son
los come chingones porque tienen esta piel, porque tienen los dedos abiertos de los pies, porque se frenaban para caminar en la sierra. Claro. Vos abrís los dedos para frenar, y como eran descalzos, Sí. de ahí la intuición. ¿Por qué tenían los dedos tan abiertos de los pies? Y dice, porque vos bajás el camino de sierra y vas frenando con el pie. Claro. Y vos no frenás con el pie cerrado, frenás con los pies dedos abiertos. Ve, le digo, no me daba cuenta. Me puse a caminar en el barrio y frenaba con los dedos bien abiertos. Entonces, Sacaste tu propia teoría. entonces di crédito a eso que, sí, no, ellos eran los patagones, eran patagones en el pie grande, pero Sí. ¿por qué tenían el pie grande? Porque así esforzaban el pie para vivir. Porque para caminar esforzaban el pie, Sí, porque vivían sí. en los cerros resbaladizos. Sí, No es lo mismo vivir en la llanura que vivir En un cerro, sí. subiendo y bajando. sí. Bueno, entonces sí, realmente la deducción me dio la razón. Charito, te queremos agradecer que te llegaste por la radio, que Bueno. estuviste en este día especial de nuestra ciudad con nosotros aquí, charlando y contándole estas cosas tan lindas a la gente, ¿eh? Claro. Sí, un homenaje a Monseñor Lindor se lo debe. Se le debe y yo se lo quiero rendir mientras pueda seguir hablando algo, porque hay mucha gente histórica, no solamente las que están en la placa, ahí que nadie las puede leer. Yo ahora no las leo porque no alcanzo a ver, pero no es ese el homenaje, poner una placa. El homenaje es enseñar Y dar a y conocer las predicar, cosas. por ejemplo, si la radio del pueblo se escucha en las escuelas, poner un horario en que la escuela pueda poner la radio y escuchar los niños, que el chico y el grande cuentan en su casa. Sí, Yo escucho a los chiquitos de ahí del barrio mío, que todos van a mi casa, escuchamos que decían tal cosa en la radio, ¿es cierto? ¿Por qué fue? Ellos quieren preguntar. sí, quieren saber, seguro. Sí, me preguntan a mí, que saben que yo juego con los chiquitos. Sí, Juego con todos los chicos ahí, juego al trompo y todo. Les enseño a jugar al trompo, porque no saben jugar al trompo. Bueno, ya te digo, es la forma de que se quieran las cosas nuestras si nosotros demostramos que existen, si no demostramos que existen. Un día me preguntaban quién era el señor ese que estaba en la plaza, que estaba en la iglesia. ¿Quién será, dirán? Ese Monseñor Lindor Ferreira. ¿Y qué hacía ese hombre acá? claro. Ni idea tenía. No, no, no. Y no. era un chico de cuarto grado. Claro, imagínate, chico grande ya, y Chico no de saber cuarto quién era. grado. Y yo le agradezco mucho a los directores de la escuela, en especial a Caramelo, que siempre me manda a algún alumno, por favor, hablarles de tal cosa, por favor, háblele. Dice el director que me hable de esto, dice el director. Si dice el chico que dice el director, en buena hora la mentira. Y si dice que realmente lo manda el director, hasta los indios me mandó el director Sí. a casa. Sí, tuvieron los de Quilmes en casa, Mira vos, el indio y la india. qué bueno. También esas visitas recibiste. Charito, gracias y en cualquier momento estamos charlando contigo nuevamente, Bueno, ¿eh? cuando gusten, igualmente que ir a casa y grabar. Bueno, te queremos agradecer tu visita por aquí y en cualquier momento, Charita, estamos charlando nuevamente contigo, ¿eh? Sí, lo mismo es ir a casa y grabarme. Bueno, El canal también lo suele hacer y yo se lo agradezco mucho. Bueno. Porque es una forma de que el pueblo, yo siempre, hasta la muerte, estaré hablando de Villa Rosario. pero por supuesto. Si no me ponen boca abajo en el cajón, no me voy a casar. Seguirás hablando. Seguiré hablando. Gracias, Charito. Felicidad al pueblo de Villa Rosario y realmente le deseo una recuperación histórica que valga la pena y que se hagan los actos como corresponde el día de Villa Rosario. Bueno. No anoche. Anoche los fuegos artificiales asustaban todos los perros que había en la calle. Sí. Digo, ¿para qué son los fuegos artificiales? Hoy no sabíamos para qué era. Todos me mira. preguntaban por qué era. No sé, le digo, será inauguración de algún local. Claro. Pero no sabíamos qué era. Bueno, gracias, Charito. Buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias. Qué linda una charla que tuvimos.